El día de hoy vamos a analizar cómo se interpreta un estado financiero de una empresa y asimismo cómo se realiza la valoración de una empresa. Recordemos que este video está dedicado solamente a interpretar esta cantidad de datos, porque pues recordemos no es simplemente hacerlo, sino saberlos identificar y analizar para una posterior explicación con respecto a ya sea un trabajo o una presentación empresarial. Inicialmente tenemos los estados financieros consolidados de Juan Valdés, los tenemos en el año 2022 y 2023. El video se va a dividir en cuatro partes. Una consiste en explicar los activos, en otra los pasivos, los patrimonios y finalmente en explicar los métodos de liquidez y cómo se interpretan. Iniciemos con los activos. Recordemos que inicialmente la valoración de empresas pues consiste en identificar y saber qué está pasando internamente con la empresa y sirve ya sea para venderla, ya sea para atraer inversionistas o simplemente como se hizo al inicio para saber qué está pasando internamente. Empecemos con los activos. Estos se dividen en dos: activos corrientes y activos no corrientes. Los activos corrientes son aquellos que son a menos de un año. Su objetivo o su naturaleza es mantener liquidez en la empresa y son utilizados como financiamiento diario o mensual, es decir, que son lo que estamos pagando constantemente. Se dividen o se clasifican o hacen parte de los activos corrientes: el efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas comerciales por cobrar, cuentas por cobrar de otras partes, inventarios, activos y otros activos. Comencemos con la interpretación respecto a un año anterior. Si bien podemos ver que durante el año 2022 el efectivo, las cuentas por cobrar, las cuentas por cobrar de otras partes, los activos o impuestos corrientes y los otros activos incrementaron de manera escalatoria hacia el año 2023, pero podemos apreciar que en el apartado de los inventarios tenemos una situación un poco al contrario, ya que pues en vez de incrementar disminuyó. Los inventarios en una empresa pueden disminuir por varias razones. En este caso, teniendo en cuenta que los efectivos, o sea, el dinero que ingresó a la empresa, pues aumentó en los otros ítems, podemos identificar que estos inventarios pueden haber crecido por dos razones. Una, la empresa tuvo mucha venta y pues por ende sus productos o su inventario tuvo que ser despachado a un ritmo constante, es decir, que las ventas fueron mayores a la producción y por ende se tuvo que recurrir a valores o a objetos, artículos que hayan estado en inventario y tuvieron que haber sido despachados. O dos, la empresa pudo haber tenido problemas con sus proveedores, es decir, las personas que estaban enviando o las empresas que enviaban la maquinaria hacia la empresa, puede que no hayan enviado a tiempo y por eso se puede haber un problema de desabastecimiento. Sin embargo, como lo digo, hubo una venta, o sea, las ventas del año 2022 crecieron para el año 2023. Por ende, pues pienso yo y se analiza de una manera en que pues, los inventarios crecieron pues, por un aumento de ventas. Sin embargo, se deja ahí el tema de que pudo haber sido por un desabastecimiento que se haya disminuido. Esto para la parte de los activos corrientes. Ahora pasemos para la parte de los activos no corrientes. Son un caso contrario a los activos corrientes. Los activos no corrientes por lo general son a más de un año, están orientados hacia el crecimiento a futuro de la empresa y asimismo permiten saber si hay estabilidad a largo plazo o no. Como podemos ver, en el total de los corrientes hubo un incremento sustancioso. Pasamos de 144 millones a 163. Por ende, se puede decir que pues, hubo un crecimiento. Y los activos no corrientes pertenecen a la propiedad, planta y equipo, activos por derecho de uso neto, otros activos intangibles, inversiones, negocios, activos por impuestos. La principal diferencia es el tiempo y la facilidad en convertirse en dinero líquido para la empresa, es decir, la facilidad en la que lo podemos convertir en dinero. El activo corriente es aquel que está a menos de un año, el activo no corriente es el que está a más de un año y sirve para el largo plazo. Podemos identificar que hubieron áreas como por ejemplo en las inversiones en asociaciones, es decir, pasamos de 14 millones a 10 millones y esto tuvo que ver debido a que la empresa durante el estado financiero del año pasado haya resultado que no fue atractiva para inversionistas y por esa razón no hubo una inversión así tan escrupulosa y se disminuyó. Por otro lado, sin embargo, la propia planta y equipo se mantuvo, es decir, que pues la depreciación no influyó y también podemos ver que los activos por derecho de uso neto incrementaron. Esto quiere decir que de pronto se utiliza un poco más de maquinaria, un poco más de elementos para la elaboración de productos o distribución de dichos productos, porque tengamos en cuenta que acá los inventarios disminuyeron y si podemos ver los activos por derecho de uso incrementaron. Esto quiere decir que hubo una mayor demanda en aquellos ítems o aquellos artículos o bienes para distribuir los productos. Bien, una vez finalizado ya con la parte de los activos, vamos a seguir con los pasivos. Ya se había mencionado, se dividen también en pasivos corrientes y en no corrientes.
Volvemos a explicar la diferencia. El pasivo no corriente pues es aquel que está adentro de un año o menos, que está dedicado simplemente a los gastos operativos y a las necesidades inmediatas que atraviese una empresa en un determinado momento. Mientras que por el contrario, lo que son los activos no corrientes están dedicados a más de un año, por lo general es de 2 a 3 años, ya que son créditos con el fin de realizar inversiones en la empresa o de financiar algunos programas como el esparcimiento, el crecimiento de la empresa, es decir, abrir nuevos lugares de trabajo o otras cosas relacionadas. Bien, ahora vamos a identificar y analizar qué pasa acá en cada uno de estos dos, en los pasivos no corrientes y en el corriente. En el pasivo corriente, como podemos ver, hay un crecimiento con respecto al año 2022, que es este que está acá en el lado derecho, con respecto al de la izquierda, que es el del año 2023. Las obligaciones financieras pueden crecer en una empresa, estamos en el pasivo corriente, de acuerdo a 3 simples razones. Una es, como se decía, la expansión, es decir, que va a haber un crecimiento en la empresa abriendo nuevas sedes de operación, nuevas sedes de distribución, etc. En la posición número 2 tenemos el problema de liquidez, es decir, que la empresa pueda estar teniendo problemas de liquidez y que pueda recurrir a estos créditos a corto plazo con el fin de solucionar esos problemas de manera inmediata. Y número 3, y para mí el más importante, es la dependencia del financiamiento. Es decir, que la empresa está generando rendimientos simplemente para subsistir y pocas rentabilidades para sus asociados, creadores, inversionistas. Por ende, va a recurrir constantemente en el año a financiamiento para pagar las obligaciones de manera inmediata, es decir, sus costos operacionales, y solucionar ese tema de liquidez. Como podemos ver, hay un crecimiento en el total de pasivos corrientes muy pequeño, ya que pasa de 182 millones a 191, y se debe principalmente a esta diferencia en las obligaciones financieras. Porque si nos damos cuenta, las cuentas por cobrar por partes relacionadas incrementa del año 2022 al 2023. Lo mismo las cuentas comerciales por pagar, es decir, aquellos contratos que se hayan generado. Los beneficios a los empleados también, y es lógico que van a incrementar por el tema de la ARL, por el tema de la seguridad social, por el tema de las primas, por el tema del salario. Lo mismo el tema de los pasivos por impuestos, obviamente cada año se va a pagar un poco más de impuestos debido a los reglamentos financieros. Y los pasivos financieros por arrendamientos, otro tema que pues es normal que vayan a incrementar, entonces acá no hay algo así que nos asuste internamente en la empresa. Y esto se ve pues que pues a cada año los habiendo, sea de un local, sea de una casa, sea para una bodega o una empresa, pues también van a crecer. Esto se debe a la inflación y se debe al incremento que se surja en parte a las ganancias de una persona por el salario mínimo. Esto en Colombia, en otros países puede funcionar de otra manera. Finalmente pasamos a los pasivos no corrientes. Acá son 3 ítems nada más. Son obligaciones financieras a largo plazo. Como podemos ver, no hubo un crecimiento tan absurdo, sino que hubo un decrecimiento, es decir, pasamos de 36 millones y medio a 35 y medio, por lo que podemos decir que la empresa no está obligándose, no está comprometiéndose a largo plazo, y podemos validar que pueda estar recurriendo a las obligaciones financieras a corto plazo con el fin de solucionar problemas de liquidez. Posterior a eso pasamos a las cuentas por pagar en partes relacionadas, también caen de 30 a 26 millones, y finalmente los pasivos por arrendamiento, como se mencionó, en el largo plazo también van a incrementar por el tema de la inflación y por el tema de que si el salario mínimo aumenta, pues los arriendos van a crecer. Estos presentan una relación marginal junta, es decir, que si uno crece, el otro también. Y ya finalizando, pues podemos ver que el total de los pasivos pasó de 289 millones a 311, y se ve principalmente por este tema de las obligaciones financieras en el año y por el incremento de los pasivos en los arriendos y en el pago de salarios, como podemos ver acá, en beneficios a empleados. Finalmente vamos a explicar el patrimonio. Esto se explica de una manera mucho más sencilla, no es nada de otro mundo. Podemos ver que el capital social, es decir, el capital disponible para que la empresa tenga, no crece. Es decir, que simplemente está en los mismos números, 87.938, 67.338. Los resultados acumulados son un poco preocupantes porque son valores negativos. Es decir, que parece ser que la empresa para el año, en la versión 2022-2023, tuvo un decrecimiento, es decir, que perdió dinero. Puede ser porque las obligaciones financieras, con el tema de los intereses, con el aumento en los salarios, con el aumento en el pago de arriendos, pues haya presentado este problema. Finalmente, podemos ver que el patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora pasa de 27 millones a 22, es decir, que pierde 5 millones. Y el total del patrimonio, es decir, el consolidado general de la empresa, pasa de 26 millones a 22 millones 232.
Finalmente pasamos ahora al total de pasivos y patrimonios y pues podemos ver una variación un poco corta, pero pues se tiene que tener en cuenta que los pasivos, como se explicó anteriormente en el video, incrementaron. Por esa razón pasan de 316 millones a 333 el consolidado de pasivos y patrimonios. Ahora pasamos a explicar la ganancia bruta, que es aquello que le interesa a los inversionistas y aquellos asociados, y podemos ver que pasamos de 307 millones a 397 millones. Sin embargo, acá podemos ver que los gastos por empleado nuevamente, como ya te lo dije, pasan de 90 millones a 125 millones y esto se debe obviamente a salarios, primas y prestaciones. Lo mismo con los gastos de administración, lo mismo con los gastos de venta. Otros ingresos, acá pues sí hay un tema que hay que revisar porque pasaron de 26 millones a 18. Esto puede ser que de pronto la empresa no haya vendido mucho en un periodo de tiempo, sino que en ese mes o en ese trimestre o semestre hayan perdido dinero. Pasamos con los otros gastos que pasan de menos 14 millones a menos 21 millones. Acá podemos tener en cuenta los costos de administración, los gastos operativos, los gastos de distribución, gastos de pronto de publicidad. Entonces no hay que alarmarnos por esta parte. Finalmente llegamos acá, ya pues para no alargar tanta esta explicación, llegamos al total de la rentabilidad. Pasamos de tener unas ganancias, una rentabilidad de 19 millones a 18 millones. Acá resulta un tema un poco preocupante porque pues primero la empresa perdió dinero, es decir que pasaron de 19 a 18, no es mucho pero perdió. Segundo, está pagando mucho más en pasivos, obligaciones financieras, está dependiendo del crédito a corto plazo para liquidarse. Y tercero, si estas obligaciones financieras crecen a un ritmo mucho más que el pasivo, como lo podemos ver acá, que el total de pasivos fue de 311 millones, mientras que el total de los activos fue de 333, pero si tenemos en cuenta que acá las obligaciones financieras van a seguir creciendo para el 2024, la empresa puede estarse enfrentando a un problema de liquidez. Ya una vez finalizado pues, la parte del análisis de los activos, pasivos y patrimonio, vamos a pasar con la parte del análisis de los indicadores financieros de una empresa. Bien, finalmente vamos a explicar los indicadores financieros. Para no alargar tanto el video, nos vamos a ir a los indicadores y al método que hemos utilizado en este ejercicio para valorar la empresa. Bien, inicialmente toca calcular los indicadores financieros muy importantes, como por ejemplo el de liquidez, que se calcula dividiendo el activo corriente sobre el pasivo corriente, y nos debe dar mayor a 2 para tener recursos ociosos. Si es menor a 2, la empresa puede estar sufriendo un problema de liquidez. Como podemos ver acá, para el año 2022 era de 0,94, para el año 2023 es de 0,88. Quiere decir que la empresa puede estar presentando problemas de liquidez en el corto plazo y, como ya se dijo en una parte del video anterior, pues recurre constantemente a adquirir obligaciones financieras en el corto plazo. Como segundo indicador, vamos a identificar el indicador que nos permite identificar la rentabilidad que ha tenido la empresa con respecto a un año y dividir la utilidad neta sobre sus activos. Bien, aquí nos da un menos 5,46, lo que quiere decir que la empresa perdió rentabilidad con respecto al año anterior, es decir, en el año anterior fue una ganancia del 6,03% en rentabilidad y para este año pues tenemos un 5,46%. Y pues vamos a devolver un poquito y como podemos ver eso se valida, dado que en el año 2022 fueron 19 millones y en el 2023 fueron 18 millones. Y ahora pasando pues finalmente a lo que es un poco indicadores de gestión, es decir, cómo se funciona la empresa, cómo trabaja y cómo rota, calculamos pues el índice de rotación de las cuentas de cartera, es decir, la división de las ventas al crédito sobre las cuentas por cobrar comerciales. En el 2023, 2022, la cartera rotaba aproximadamente 11 días, en el 2023 12 días. Aquí no hay mucho, no afecta singularmente, dado que pues son apenas 11 días, ya fuera muy diferente si acá fueran 10 y para el 2023 fuera una cartera de 40 días, ya habría problemas económicos internos, pero acá pues no pasa nada. Ahora volvemos acá. Ahora pasamos al indicador de inventarios. Me he saltado eso porque pues es una explicación muy básica y pienso que cualquier persona puede saberlo. No es necesario hacer la explicación en cuanto al día que voto paga su proveedor y los días en los que vota los inventarios, pero sí nos interesa el periodo de inventarios anual. Quiere decir que los inventarios rotan aproximadamente 113 días para el 2022 y 76 días para el 2023. Esto se compara con la reducción que sufrieron los inventarios, como lo podemos ver acá en la parte de los pasivos, perdón, de los activos. Como podemos ver acá, los inventarios
pasaron de 90 millones a 72 millones, pues nos convalida los días en los que agotó, ya que agotó en menor tiempo a comparación del año pasado, que pues había un mucho mayor tiempo. Finalmente vamos a utilizar o vamos a explicar el método de valoración de activos financieros o una empresa. Hay cuatro métodos: está el valor de liquidación, el valor patrimonial, el valor del método contable y finalmente el valor de reconstrucción. Nosotros hemos escogido para este ejercicio el método de valor contable, pues básicamente porque calcula los pasivos totales menos el activo total ajustado. También es útil para aquellas empresas que, por ejemplo, sus activos van en parte física, como por ejemplo Juan Valdez, ya que pues Juan Valdez es una empresa cafetera y todo lo que hace es venta física y despacharlo, ya sea en sus sucursales de venta o en la exportación de dicho producto. Y pues nos permite saber el valor real de la empresa en base a la situación financiera que ya hemos observado anteriormente. Bien, acá calculamos el activo total ajustado, que no es más que la suma a través del activo total, o sea, la suma de los activos en corriente y el no corriente. Y lo mismo para los pasivos. Los pasivos al final es la suma del no corriente más el corriente y nos da eso. El valor resultado se hace con la resta entre el activo total ajustado menos el pasivo total ajustado. Como podemos ver, para el 2022 era de menos 42 millones y para el 2023 fue de 43 millones en un saldo positivo. Esto quiere decir que la empresa, a pesar de que está adquiriendo nuevas obligaciones, está... Ahora que pues ya hemos finalizado con toda esta explicación, te voy a volver a hacer una breve explicación acá en la parte de los valores o esos datos a tener en cuenta cuando se valora una empresa y se analiza un estado financiero. Recordemos nuevamente tener en cuenta los activos, los pasivos y el patrimonio. Si el pasivo es mayor que el activo, hay problemas internos de liquidez en la empresa, y si no se solucionan con respecto al siguiente año o los siguientes años, a largo plazo la empresa inclusive podría estar en quiebra o inclusive poder declararse en insuficiencia financiera, dado que pues se va a estar pagando más de lo que se gana. En la parte de las rentabilidades también hay que tener en cuenta factores como por ejemplo esas ventas al crédito, ya que pues en un año se pueden registrar pérdidas, pero más adelante se pueden registrar ganancias. En la parte de los activos no corrientes se debe en cuenta que la propiedad, planta y equipo con el transcurso de los años puede pasar que en el 2022 sea de 63 millones, pero para el siguiente año pudo haber caído. Recordemos que acá pues los activos como por ejemplo computadores, sillas, son activos que se deprecian con el pasar de los años y pues ese valor puede caer. Asimismo también las inversiones asociadas pueden disminuir con respecto a un año anterior, teniendo en cuenta la especulación del mercado. Como ya lo hemos dicho, los inversionistas, si bien que la rentabilidad de un año para otro cayó, pueden estar con ese miedo de invertir, y sumado a eso, en la parte de las obligaciones financieras, una empresa constantemente tiene que estar recurriendo a deudas a corto plazo para solventarse financieramente porque el flujo de caja es negativo, es decir, que no lo solventa, pues hay un problema grande. Eso sería todo por hoy. Ya está la explicación hecha. Espero si hay alguna duda o algo me la hagan en los comentarios y yo con gusto se la voy a responder.